me gustaría con vosotros identificar y qué dispara la resiliencia, cuál es el gatillo de la resiliencia en realidad. Además de ese gatillo que hace que esa resiliencia que vamos a definir, vamos a ver también cuál es la clave, cuál es lo que realmente hace resiliencia sí y resiliencia no. Y finalmente, bueno, cómo vamos a desarrollar esa actitud, ¿vale? Hacemos el viaje juntos y os voy a proponer que vengáis conmigo. Al final dejamos un espacio para poder hacer las preguntas que necesitéis y lo que os inquiete. ¿Os parece bien? Ok, pues nos vamos a la resiliencia. Fijaros que es un término que viene de la física y que inició este concepto, esa característica que tenían algunos objetos, como por ejemplo una plancha de metal, como por ejemplo los colchones, la viscoelástica, que sometidos a una presión extrema no se quebraban, no se rompían. Y trasladado a las ciencias sociales, a la conducta humana, tiene una diferencia con esta primera acepción, y es la diferencia que hay entre resistir y resiliencia. Resiliencia tiene que ver sí con esa primera característica de flexibilidad, pero luego hay una cosa distinta que es la resistencia. Y quiero que diferenciéis esa resiliencia como la capacidad de sí enfrentarse a las adversidades, como la capacidad de afrontarlas y superarlas, pero hay un punto más, que es salir transformado de ellas. Los materiales no salen transformados, vuelven a su punto original, pero nosotros sí, porque lo otro es resistencia, y resistencia es ese patrón de personas que están posicionados así en la vida, bien sólidos, inamovibles, que nada les afecta. Yo ya he pasado por todo y me da lo mismo, nada me va a mover. Eso no es resiliencia. Da igual que no me rompan las adversidades, pero no estoy creciendo, ¿sí? Así que el término resiliencia, lo importante del término resiliencia es la flexibilidad, la capacidad de aprender de las adversidades. Y metemos aquí una palabra importante, que es adversidad. ¿De qué va la adversidad? Y estáis pensando cada uno en un montón de cosas, qué bien. En el fondo me gustaría llegar a un acuerdo, luego me decís si sí o si no, o más o menos, con vosotros, de que una adversidad es esa circunstancia que cuando llega te mueve el suelo. Es ese imprevisto que hace que todas tus estructuras se implosionen. Es eso que dices, esto no tenía que pasarme, esto no estaba dentro de mis planes, esto no estaba contemplado. En el fondo la adversidad es un desafío adaptativo a algo, ¿sí? Y además es un cambio, es eso que te saca de tu zona de confort, teniendo en cuenta, me hace gracia lo de la zona de confort, porque en realidad la llamamos zona de confort a algo bastante desconfortable, solo que ya sabemos cómo manejarnos, ¿no? Dices, va, total, está aquí. Vale, pues es eso que nos saca de la zona de confort. Y fijaros, precisamente las adversidades son el gatillo de la resiliencia. En la medida de que la vida me trae esas indicaciones de qué vas a hacer, Ana, con esto que tienes aquí delante, en esa medida surge esa capacidad de superación, de afrontamiento, de poner lo mejor de ti mismo fuera. Ese es el gatillo de la adversidad. Cuando tenemos entornos en los que no hay frustración, en los que hay un exceso de bienestar, en los que no hay desafíos, nos acomodamos y nos vamos quedando en nuestra zona de confort y dejamos de luchar por nada. Me gustaría poner la adversidad como con una mirada positiva de puede ser una oportunidad de algo, por más que sea duro. Seguro que todos tenéis en vuestra historia, ¿no? Y conocéis personas que dices, ante esta situación terrible que ha pasado, esta adversidad que ha venido, imposible superarla, no puede ser. Y vas y la superas, ¿sí? ¿Verdad que todos tenéis en vuestra vida un hito que os ha hecho mover las estructuras y de repente cuando lo superas y miras para atrás, no dices qué bien que me haya pasado, pero sí dices lo que aprendí de ello? Todos tenemos los aprendizajes y el crecimiento ligado a situaciones difíciles, ¿verdad? Solo que cuánto acortamos ese espacio entre que me ocurre y yo contesto. Así que podríamos mirar la adversidad como ese rival que merece la pena para sacar lo mejor de nosotros mismos ante él. ¿Acordamos que adversidad es un desafío que me pone una invitación? Vale, genial, sí.
Ok, entonces, fijaros, es verdad que ante la adversidad hay muchas maneras de responder. Hay muchos patrones. Seguramente todos conocéis el ciclo del cambio, el camino del héroe, se le llaman de muchas maneras, etapas distintas desde que ocurre algo hasta que yo consigo superarlo y comprometerme con ello. En medicina y en amor, ni todo ni nada, ni siempre ni nunca. Sobre esta base, 4 patrones, ¿sí? 4 patrones diferentes que tienen impactos distintos en las personas y en el entorno. Primer patrón, ante una adversidad. En realidad, cuando llega la adversidad, lo primero que ocurre es una especie de tsunami interno, como si estuvieras en una montaña rusa y vas viendo que la carretilla sube y no llegas nunca y que baja y que te da vértigo, ¿sí? Y es lo normal, porque mueve tus cimientos. Y hay un primer patrón que es el patrón de la parálisis. El patrón de la parálisis es ese tipo de comportamiento que la persona se queda en gel, paralizada, sobrepasada, ni siquiera intenta hacer nada porque directamente su palabra es: con esto no puedo. Pensar que si esa persona además arrastra o lidera y tiene gente detrás, no va a tomar decisiones, está totalmente bloqueada, ¿sí? Seguramente cuando voy hablando también vais identificando personas que conocéis o momentos en los que vosotros habéis estado enganchados ahí. Es un patrón que está prisionero del miedo, que está intoxicado del miedo y no puede salir de ese espacio, ¿sí? Otro patrón es muy distinto, la rebelión. Ese que cuando viene la adversidad reacciona con una sacudida emocional, se enfada con todo el mundo, tiene una actitud hostil, es hiriente y daña la relación. No va a ningún sitio, no supera la adversidad, solamente se queda enganchado en otra emoción, en su parte más tóxica, que es la ira. Totalmente prisionero de la ira, sin poder salir y sin poder ser efectivo. Y la adversidad sigue ahí, y la adversidad sigue ahí. Un tercer patrón es el patrón del victimismo. La autocompasión. ¿Por qué a mí? Con lo que yo no me merezco esto. Y están en ese círculo lastimero continuamente, de la misma manera no salen de ningún lado, no resuelven nada, ¿sí? 3 patrones claros, ¿verdad? También veis que son etapas que están dentro de ese ciclo del cambio, solo que hay personas que se quedan ancladas en ellas o que están educadas en ese tipo de patrones. Y viene el cuarto patrón, que es la resiliencia. Y ojo, porque a la persona que es resiliente le duele lo mismo la adversidad. La situación que le ha venido y le ha golpeado le duele exactamente lo mismo, pero hace algo distinto. Me gustaría poneros la imagen de que un resiliente, imaginaos un TomTom, ¿no? El navegador, que lo pongo en el coche y le pongo la dirección, el sentido de mi vida, dónde voy, mis objetivos, cuál es mi camino. Y voy con mi coche tranquilamente y de repente hay una calle cortada. Puedo hacer varias cosas. Ponerme a darle patadas al salpicadero. Puedo ponerme a llorar desconsoladamente porque parece mentira esta mañana que había hecho yo, Puedo enfadarme con Carmena, de los municipales, con quien sea. Da igual, todo eso es basura. ¿Qué hace el TomTom? Recalcula. Esto es lo que hay, actúa sobre lo que sí hay, esto es lo que ocurre y sobre esto no me enredo en por qué, porque amigo, sino que rápidamente acepta una realidad que es y busca un objetivo y se mueve. Eso es lo que hace el resiliente y en esa dinámica entra en caminar hacia donde yo quiero, porque tengo claro mi objetivo. Quiero sumar esa imagen del TomTom con el resiliente. Esa es la diferencia del resiliente y por lo tanto pasa de víctima a responsable, a asumir la responsabilidad de mi respuesta, a que depende de mí. Y fijaros, vamos a unir esto de la adversidad. ¿De qué va entonces la resiliencia? ¿Cuál es la clave? La distancia entre que ocurre una situación y la respuesta que yo le doy. Ese espacio que si estuviera aquí nuestro maestro Juan Londoño, también maestro mío, diría, el cuento que me cuento es el que cuenta. Ahí está. ¿Qué cuento me estoy contando sobre la situación? El cuento que te cuentas es el que cuenta. Y la clave son mis creencias. ¿Qué me digo yo? Mis creencias, que son esas gafas a través de las cuales voy a interpretarlo todo, puedo hacer que una circunstancia sea terrible, una adversidad, o sea una oportunidad de oro de la cual puedo exprimir algo.
y solo depende de mí. Y solo depende, y lo quiero hacer así porque quiero que veáis que ahí está el gran poder que yo voy a tener. Una cosa es el hecho, que es una situación fija, es una circunstancia. Me gustará más o menos, será más o menos dura y hay distintas magnitudes de adversidad. Y ahora yo tengo que dar mi respuesta. Mi poder está aquí. ¿Qué decido? ¿Cómo decido verlo? ¿Cómo decido contármelo? ¿Qué pilas le pongo a la situación? ¿Unas pilas que hacen dolor o le pongo unas pilas que me dejan verlo de una manera que puedo actuar? Ese es el punto. Y las creencias, puedo tener creencias que me dan permiso para actuar o creencias que son virus mentales y lo que me dicen es no puedes con esto, es terrible, a nadie más que a ti, es espantoso y ya está, ahí me quedé. Y todos, muchos de los que estamos aquí trabajamos facilitando cambios de observador, facilitando ampliar las creencias, mirar de otra manera las circunstancias para poder intervenir mejor en ellas. No va a cambiar en absoluto las circunstancias, pero sí lo que yo puedo hacer, porque en función de cómo manejo este espacio, puedo tener alternativas o no. Y pasan las cosas, y entonces me voy a un ejemplo que vais a ver, os invito a venir conmigo, a meteros dentro. Y hoy por la mañana, 6:30 de la mañana, el metro abarrotado de gente. Ahora hay muy pocas de las que se cogen arriba, pero hay todavía barras de las que se cogen arriba. Estoy ahí, tranquilamente, mucha gente alrededor, y de repente notas, ¿sabes esa patada que te dobla las piernas? ¿Sí? La habéis experimentado, duele, ¿eh? ¿Qué hace mi cuerpo? Tensión muscular, ¿verdad? La adrenalina empieza a subir. ¿Cuál es la emoción que me atrapa? Una rabia y voy a volverme, ¿verdad? Y tengo claro que me voy a volver seguramente a comerme al de atrás. Si congelamos un momento este instante y de repente, al volverme, veo un ciego detrás. ¿Qué pasa con mi cuerpo? Inmediatamente se relaja, inmediatamente la adrenalina. Hay ciegos con muy mala leche. Claro, o sea, pero resulta que de repente de ir a comérmelo, igual le digo, pobre. Y me duele igual, la circunstancia es lo mismo, no ha cambiado nada, solamente el cuento que me he contado, y me he contado otra cosa, me he querido contar que quizás no he querido hacer. Ya está. Imaginaos el poder tan enorme que tenemos, en la medida en que te digas el cuento más positivo, tienes a tu disposición un montón de opciones que te ayudan a ser más eficaz, intervenir mejor, que no te duela tanto, punto. Ese es el asunto, ese es el gran asunto de la resiliencia, que además hay una parte que sí es verdad que es innata, hay una parte que es el espíritu de supervivencia, nuestro cerebro está preparado para eso, para la supervivencia, y también hay una gran parte que es entrenable, que es aprendible y que tiene que ver con qué lugar ocupo, cómo trabajo el lugar que ocupo en el mundo, ¿sí? Realmente cuando trabajamos con las creencias, cuando trabajamos con el qué me cuento, con ese cambio observador, lo que le estamos dando a la persona es el poder de interpretar cómo quiere cada situación. Se nos olvida que tenemos ese poder. ¿Cómo quiero ver esto? Y lo puedo ver no inventando las situaciones, sino sí lo puedo ver como quiera verlo. Hay muchas maneras de enfocarlo, por dónde lo enfoco. De tal manera que hay 5 pilares fundamentales para desarrollar resiliencia. 5 ámbitos en los cuales yo puedo apostar por crecer en esta manera, en este madurez, en este poder personal que me otorga el poder pararme ante una cosa que ha ocurrido y decir, ¿cómo quiero jugar esto? ¿Cómo lo quiero interpretar? Y salir del círculo de estímulo-respuesta. Solamente hay una respuesta ligada a lo que ocurra. ¿Cuál es la primera de todas? El primer pilar de todos es el autoconocimiento. El profundizar en mí, el profundizar en mis debilidades y mis fortalezas, el conocerme, el entrenar la autoestima, el hacer una gimnasia diaria de qué me cuento sobre mí misma, el fortalecer esa autoestima, el fortalecer ese locus de control interno y gestionar mis emociones bien. Y saber cuándo estoy intoxicada y cuándo soy prisionera de las emociones y cuándo realmente son mis aliadas para jugar y para llevar a cabo una situación. Primer punto, el más importante de todos, autoconocimiento.
¿sí? ¿Cuál es el segundo pilar para desarrollar la resiliencia? Tener un sentido, tener metas claras, metas ligadas a mis valores, metas que me digan dónde quiero ir y por qué tiene sentido hacer las cosas que hacemos. Nietzsche tenía la famosa frase, ¿no?, de si tienes un porqué para vivir, puedes soportar casi cualquier cómo. Aquí traigo también a Viktor Frankl, ¿no?, padre de la logoterapia, que es, él preguntaba, buscaba, o la pregunta que hacía es: ¿y qué motivos tienes para vivir? ¿Cuántas veces nos hacemos esta pregunta? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué le da sentido a tu vida? Curiosamente, en muchas de las formaciones de liderazgo, de habilidades, cuando yo planteo la pregunta de cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, no profesionales, tus objetivos personales de vida, entra el pánico de la página en blanco. Muy pocas personas se han puesto a escribirlo y eso le da sentido. Cuando yo estoy en una situación dura, lo que quiero es que tenga una brújula que me saque, porque merece la pena por esto, darle sentido a tu vida. Otro pilar importante que me ayuda a desarrollar la resiliencia es la mirada positiva. Es el tener claro que todas las circunstancias, como os decía, pueden tener varias asas. El mirar a través de lo que sí puedo hacer en vez de lo que no. Covey, sabéis que trabaja con el círculo de influencia y el círculo de preocupación. Centrarme en lo que sí puedo hacer, sobre qué cosas tengo control y llevarlas a la acción. Sobre lo que no puedo controlar es darme cabezazos, es enredarme, es perder energía. Voy a ver sobre lo que sí. Es un poco pasar de ¿por qué a mí? A ¿qué me puede proporcionar esto? Dentro de poco tenemos el Día Nacional del Reencuadre, el 22 de diciembre. El reencuadre, 22 de diciembre. No me ha tocado, pero tengo salud, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el punto. Y somos capaces de reencuadrar casi sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo y estamos reencuadrando. Y mira tú por dónde, ahí sí lo podemos hacer. Y en otras cosas también. Reencuadrar significa, si cambio de perspectiva, cambia el significado de la situación, cambian las emociones y cambian el rango de acciones que tengo a mi disposición para hacer. Y podemos resignificar cualquier cosa. Trabajo mucho en el ámbito sanitario, trabajo mucho con médicos que tienen que dar diagnósticos malos, con enfermos terminales, y es un ámbito donde la resignificación, donde el reencuadre es vital para seguir adelante. Y sabéis una cosa, como anécdota, cuando trabajo con niños con enfermedades importantes y semias y demás, el reencuadre lo necesitan los padres, porque el niño que está ahí no tiene sensación de más allá de poner sus herramientas, y a veces nuestras creencias se las ponemos y les hacemos débiles sin querer, ¿vale? Entonces, cuando una situación me duele es desde dónde la quiero mirar, no cómo cambio la situación, no estoy hablando de ilusos, ¿no? Estoy hablando de ¿y cómo lo quiero mirar para ser realmente útil, o sea, hábil en ello, ¿vale? El resiliente es una persona realista, es una persona que parte de la realidad, no conformista, sino que este suelo es de este color y sobre esto es sobre lo que tengo que trabajar y sobre lo que tengo que andar. Realista porque analiza el presente y diseña el futuro, que es donde están sus metas, porque es allí donde quiero ir. Pero parte de lo que hay y no se enreda, como os decía antes. Y hay un último pilar. Algunas personas a lo mejor son muy jóvenes y no saben qué es el espíritu McGill. ¿Os acordáis de McGill? Una goma y una horquilla. Es decir, haz con lo que tienes. No vale ante una situación que nos decimos, cuando tenga todos los recursos, cuando pase no sé qué, cuando suceda no sé cuántos. Haz con lo que tienes en este momento. La creencia de tengo los recursos para hacer frente a esto o pedirlos o buscarlos. Estimula tu ingenio, tu audacia, busca más respuestas.
Ese es el espíritu que necesita una persona resiliente. Para crecer en resiliencia no es solamente lo que hay, puedo hacer mucho más, tengo un potencial enorme y lo voy a explotar. Ese es el punto de la resiliencia. ¿Sí? 5 pilares. Cada uno de ellos contiene muchas herramientas en las que profundizar. Pero esos 5 pilares, autoconocimiento, las metas, el realismo, la mirada positiva, el optimismo. ¿Qué es el optimismo? Decidir que quiero ver lo que sí. Y nos entrenamos tanto en... cuando nacemos aquí nos ponen un chip que dice mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y lo tenemos como en la piel, o sea, nos ponemos esa crema todos los días y es como si nos aceptáramos tener unos velos que no nos dejan ver toda la potencialidad que tenemos. Y somos muy creativos, podemos ir más allá de lo que en principio hay. De tal manera que, si pudiera decir 3 cosas que caracterizan sobre todo a una persona resiliente, 3 cosas, en gran resumen, saben aceptar la realidad tal como es. Esta es una de las más importantes. Tienen una profunda creencia en que la vida merece la pena. Mis para qué, qué sentido le doy. Sabéis que Viktor Frankl, en su consulta, cuando después de salir de todos los campos de concentración y cuando ya se instaló, la pregunta que le hacía a esa gente que venía deprimida, agobiada, en el rol víctima, era ¿por qué no te suicidas? Perdona la dureza, pero es así, es que ¿por qué no te suicidas? ¿Qué hay para que no te suicidas? Duro, ¿verdad? Pero es que resulta que a veces hay que sacar de dentro cuál es el sentido de que estés aquí, y eso es lo que tira en nosotros, ese es el norte, ¿no? Y finalmente, una inquebrantable capacidad para mejorar. Guerreros impecables. Y os voy a decir una cosa, cuando uno está en el camino de la resiliencia, y seguro que todos estáis, y que tenemos todos un alto nivel de resiliencia, lo que quiero son rivales que merezcan la pena, porque son los que sacan la mejor parte de ellos. Porque cuando todo es fácil, y sin embargo cuando tienes un buen rival que te hace despertar y poner en marcha tus recursos que están ahí dentro, te sientes de un orgulloso. No importa que hayas conseguido salir adelante de una manera o de otra, es el camino, es el mientras, es el cómo te lo tomas, ¿no? Es curioso que en muchos de los servicios de médicos de cáncer y de enfermedades importantes, cuando pasa un tiempo, hay gente que echa de menos esa lucha inicial, que echa de menos el tener algo que despierte toda esa potencia que hay dentro, toda esa afán de superación que está ahí, y hay que pulirlo, y hay que darle luz, ¿no? Es curioso esto, pero se da con mucha más frecuencia de lo que parece. Es como, me he enfrentado a algo, he crecido, me he sentido, y de repente todo está a la normalidad y no hay retos suficientemente importantes. Curiosamente así pasa. Y os he desplegado un montón de ámbitos para que hagáis todas las preguntas que os parezcan, ¿no? Es un recorrido muy rápido, pero es un recorrido que tiene los 4 puntos. Necesitamos adversidades, podemos llamarlas desafíos adaptativos, podemos llamarlos invitaciones de la vida, y tenemos la varita, ¿no? Tenemos la clave, que es qué quiero hacer con cada situación, nuestras propias creencias. Mi idea es que a partir de aquí os abro el espacio para que queréis preguntar, si queréis participar. ¿Tenéis alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias. Varias cosas de las que dices es que efectivamente es un proceso, y más que, o sea, no se acaba nunca, porque siempre puedes seguir creciendo en ello, siempre puedes aprender de cada situación. En un estudio de los 2008, 2010 más o menos, hablaban de que en España los directivos, me voy un poquito de lado, eran muy poco resilientes, tenían un muy bajo nivel de resiliencia comparado con, por ejemplo, directivos en Centroamérica, en
países del este hasta que se iban expatriados. Y una vez que se iban expatriados, la resiliencia subía, es decir, efectivamente el entorno donde estás tiene mucho que ver con cómo despierta la resiliencia, ¿no? En entornos más complicados, en entornos con más adversidades, es más fácil despertar una resiliencia de manera natural. De hecho, la resiliencia como tal empezó a trabajarse en niños que tenían habían sufrido abusos, niños y mujeres que habían sufrido abusos. Esto lo hicieron unas pedagogas en una isla en Hawái. Habían sufrido todo tipo de maltratos, de abusos, de padres alcohólicos, etcétera, etcétera, y pronosticaron que iban a tener problemas en su desarrollo y lo siguieron durante 40 años. Y una tercera parte de ellos, o un poco más, fueron exitosos, salieron, no tuvieron ningún tipo de problema ni psicológico ni nada por el estilo. Ahí empezó a estudiarse también las raíces de la resiliencia, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué necesita un niño para despertar la resiliencia? Desde luego hay una parte que tiene que ver con factores de protección, y los factores de protección tienen que ver con enriquecer los vínculos, tiene que ver con la autoestima, con crecer la autoestima, tiene que ver con permitirle el error y la no sobreprotección, ¿vale? Y hay otros que son mitigar, ¿no? Una cosa son proteger y otra cosa es encontrar entornos donde el niño pueda desarrollar vínculos hacia afuera, ¿no? Es como una casa que se construye y es todo lo que es la parte de la educación, la parte del vínculo, la parte de la autoestima, y además cómo ayudarle en la relación con los otros en la parte más social, ¿no? En la parte más de redes de apoyo externas. Hay una herramienta que utilizan mucho en educación que se llama la rueda de la resiliencia, que combina todos esos factores que se trabajan dentro de cada uno, qué acciones llevar a cabo, pero ya como programa, ¿no? Digamos que dentro de la familia lo que trabajas es déjale equivocarse, déjale caerse, dale desafíos, no le sobreprotejas. Sí, gracias por tu pregunta. Puedes ser resiliente pasando por todo eso. No es que puedas, tienes toda la razón, gracias. Es que vas a pasar por todas esas fases. Claro, efectivamente ese es el ciclo de adaptación a una situación. Pasas por todas las fases, más rápido o menos rápido. Y lo que pasa es que hay personas que se quedan enganchadas en alguna de las fases y no salen a la siguiente, les cuesta mucho trabajo. Cuanto más resiliente eres, más rápidamente sales de una etapa a otra porque eres consciente de dónde estás. Y es necesario pasar por esas etapas, es importante el impacto, cada uno tiene sus propios tiempos de cuándo voy a salir de aquí, el asunto es no quedarte enganchado. Y decía que además hay personas que educan en la indefensión, hay personas que están educadas en la indefensión, están educadas en si te pasa algo tú protesta, o si te pasa algo tú quéjate, ¿vale? La queja es dentro del victimismo, es la anestesia, ¿no?, de la determinación de alguna manera. Entonces me refería que esos patrones son quedarse enganchado, quedarse enredado en una de ellas y no avanzar, pero efectivamente eso es lo que se llama el camino del héroe también, ¿no? Y que Kübler-Ross, esta mujer que trabajó este ciclo también en los duelos, sigue todas esas etapas que son necesarias, ¿no? De hecho, lo interesante es darte cuenta de en qué fase estás, para saber hacia cuál tienes que orientarte, ¿no? Qué herramientas tienes que poner cuando estás en una fase de negación y te das cuenta de que necesitas estar un poco más allá, pero si te das cuenta es que tengo que hacer para pasar a la siguiente fase, que es esa fase más de resistencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sabes que efectivamente cuando me aguanto una emoción y intento estar contenta, estoy en eso que decía de la resistencia, de a mí no de nadie de aquí, no me va a afectar, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de la autogestión emocional, de inteligencia emocional. Hay un esquema que a mí me gusta trabajar en inteligencia emocional, que es la habilidad para escucharse, entenderse y atenderse, ¿no? Como voy pasando de uno a otro. Todas las emociones tienen la parte más tóxica, la parte en la que te aprisionan y la parte en la que son tus aliadas porque son adaptativas. Para pasar de uno a otro, lo primero es tener conciencia. Una emoción de ira, en su parte más prisionera, en su parte más tóxica, te atrapa con esa hostilidad, pero resulta que la parte positiva, la parte aliada de la ira,
es la motivación. Es en vez de, narices, si esto no me lo dan, lo voy a conseguir. Ese es mi reto. En la parte del miedo pasa lo mismo, cada emoción tiene esas dos partes, ¿no? La parte más tóxica del miedo te lleva a esconderte, a huirte, a evitar, y la parte más positiva, esa cuando es tu aliada, te lleva a ser prudente ante las amenazas. El punto, que es el punto de la autorregulación, es ¿qué es importante para mí? Digamos que ese es el faro que te guía para primero tomar conciencia de la emoción, tomar conciencia, que eso nos cuesta mucho trabajo, no estoy bien o mal, estoy con ira, estoy con miedo, me siento amenazada, el aprender a identificar dónde estoy, y de ahí es que es importante, y tira de mí el objetivo que tengo. Pero tomar conciencia de si estoy intoxicada o si me estoy dejando atrapar, esa es la primera parte, salir de esa vorágine, ¿no? El tener un objetivo, el tener un norte, es como lo del tom-tom, ¿no? Vale, ¿dónde quiero ir? Y entonces los recursos se ponen a mi lado para llevarme hasta allí, ¿no? Fundamentalmente, fíjate, cuando yo tengo mucho miedo, me defiendo a veces agresivamente, y eso es lo que a muchos médicos les pasa, que esa bata blanca, ese saber les pone la distancia justa para no exponerse a la emoción del otro. Fundamentalmente es un trabajo de empatía, fundamentalmente es un trabajo de las emociones, de inteligencia emocional, pero la empatía en cuanto a validar y aprender a sostener la emoción del otro y aceptar que el otro se desmorone, que el otro llore, en vez de... tengo una anécdota muy desagradable, pero que es una cierta porque la viví yo, y iba con una amiga, iban a dar un diagnóstico que ella en principio ya lo sospechábamos, que tenía un cáncer, y el médico le puso encima de la mesa un libro que es Aprender a morir mejor. Esto lo viví yo, me parecía tan natural que tiene usted que tener recursos para... Entonces, ¿qué estás viendo ahí, no? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Primero que se den cuenta de que lo que a veces la dificultad que me encuentro con algunos médicos o personal sanitario es que ven un cuerpo con ojos, pero se les olvida que dentro que hay una persona, a veces, ¿no? Y entonces cuidan la parte de externa y se olvidan de empatizar, de sostener, de tener mucho miedo a la expresión de emociones porque les parece que eso le va a quitar poder, le va a quitar la autoridad, quería decir, ¿no? Es un trabajo muy bonito y muy profundo también. Se trabaja muy bien con sanitarios, están muy en esto. Gracias. Gracias por traer eso de qué significa empatizar demasiado. Pues me cargo no es un problema. Claro, ¿y eso realmente es empatizar? ¿O eso es una forma de protegerte, de sobreproteger? Es una forma, porque realmente para mí empatizar tiene que ver con tener en la mano una linterna para explorar y para legitimar al otro. Y nos sale la vena salvadora, nos sale la vena de que si al otro le pasa yo tengo que estar ahí con él, y yo creo que hay que aprender a poner ahí un límite, porque validar es estar para el otro, es estar al servicio, y quizá nos han enseñado, o nos han metido siempre lo de que la empatía es ponte en los zapatos del otro y entonces acógele y tal, y me paso una línea que es territorio del otro, y a lo mejor así no le ayudo, ¿no? Pasa en muchos mandos y pasa también en el ámbito sanitario, en el educativo, y es que nos sale la vena sanadora. Si tú me cuentas algo, tengo que hacer. Por ahí va el asunto, ¿no? Gracias. ¿En qué medida encuentras el equilibrio, ¿no? Entre lo que me está pasando, que quiero solucionar, y qué significado tiene el querer más, y el querer más, y el querer más? Y de eso cuando lo estoy planteando así, ¿no? Es alguien que quiere más, y que, en realidad, ¿qué está buscando? Una meta. Y además de una meta que está buscando de sí mismo. Y crecer, y la autoestima, ¿eh? ¿Perdón? La exigencia, es decir, es cómo trabajas el qué será suficiente, realmente qué es lo que quieres, ¿no? Hacia dónde para qué se lo está ganando ese éxito. ¿Es para mí? ¿O hay algo más, ¿no? Yo creo que ahí es para explorar. Efectivamente, cuando me refería antes, no sé si te referías a esto, personas que han pasado por grandes
circunstancias o adversidades y que de repente esa adversidad la han superado y se quedan como necesito otra, necesito un poco más, ¿no? Y a veces hay que buscar otros desafíos, que no es el extremo, pero sí estar en una constante movimiento. En el fondo esos extremos te los trae la vida. Cuando menos te lo esperas, ahí lo tienes encima de la mesa, ¿no? Por ahí. No sé si vais a preguntar. Sí. Quería consultarte. Wow, vaya pregunta, consultarme. Bueno, una pregunta. No, es broma. ¿Es posible que una persona con baja autoestima pueda llegar a ser una persona resiliente? Porque total, entiendo de que esta palabra va relacionada con la salud. Absolutamente. Una persona con baja autoestima tiene, entre otras cosas, un diálogo, voy a resumir, tiene un diálogo interno de no puedo, no merezco, no sé cuántos, ¿no? Y ahí están muchos de nuestros trabajos, están ahí, ¿no? Como coaches, el ayudar a sacar ese diálogo interno que va contra mí y buscar la manera de hacerlo positivo, ¿no? El segundo pilar el primer pilar de la resiliencia es trabajar en fortalecer la autoestima. Y la manera, he leído esta mañana una frase, cuando estaba, esto es en el mientras tanto, cuando estaba pensando, le he traído así un post porque he dicho, ¡hala, qué frase! Fijaros, el concepto de resiliencia ha acabado con la dictadura del concepto de vulnerabilidad. ¿Qué os parece? Otra vez, el concepto de resiliencia ha acabado con la dictadura del concepto de vulnerabilidad, entendido como lo entendemos aquí, que es protégete para que nadie te vea, ponte muchas capas para que nadie sepa en realidad, cuando la vulnerabilidad es ese conócete, ese encuentra tus límites, ese exponte, ese di no sé, no pasa nada, ¿no? Puedes mostrarte así de vulnerable porque eso te acerca más a los demás. No sé, me ha gustado, ¿no? Un poco con lo que planteabas, creo que está ahí alineado. Veo que este lado está un poco... Gracias. Se están ganando por goleada. Muy bien. Vale, son dos preguntas distintas, sí, cada una muy grande. ¿Cómo ayudar a desarrollar la resiliencia? Y otra cosa es cómo ayudar a alguien a atravesar una etapa, ¿vale? En el fondo, yo creo que todo el mundo se da cuenta que está en una etapa de no salir, ¿sí? Y de cada fase hay distintas, o sea, de la fase de la parálisis, o de la negación, ¿no? Necesitas ayudar al otro a que busque información. De cada fase hay maneras distintas de salir. El asunto es cómo le haces consciente de si quiere estar donde está o no. Cómo haces que esa persona se dé cuenta de que hay sitios mejores, que ese sitio es un sitio que no le compensa y que hay otros mejores. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pérdida, ¿no? De la tristeza, que es una emoción, es la emoción del cambio, la emoción que no me deja cambiar y que me quiero quedar, cualquier tiempo pasado fue mejor, me quiero quedar agarrado a lo que tenía antes y por lo tanto enganchado y no soy capaz de hacer el giro para mirar lo bueno que pueda haber en el otro lado. Esa es la parte del trabajo de qué puede haber allí que enganche con algo que me importa. Lo que puedo encontrar que me merezca la pena girarme hacia ello, ¿no? O lo que puedo ayudarle a encontrar. También eso es un trabajo para nosotros coaches, ¿no? De ayudar a girar esa mirada, ¿no? ¿Qué es lo mejor que me llevo de aquí y me lo llevo, pero ahora tengo que hacer el paso para el otro lado, ¿no? Es una pregunta muy grande. Sí, cuando la persona no se da cuenta es dificilísimo pasar etapas o incluso hacer nada, porque si uno no se da cuenta el punto es cómo ayudarle a hacerte consciente de que ese sitio que ocupa, claro, o sea, yo creo que la respuesta es a través del cuerpo, es una herramienta más, ¿no? Es un recurso que tenemos para poder hacer... creía que... Venga, dilo. Es un recurso y a veces es un recurso es mucho más potente que la palabra, ¿no? Es un sentido. De hecho, el coaching corporal. ¿Sí? Pues si no tenéis más preguntas,
Lo que me gustaría, antes de despedirme, daros las gracias por estar aquí, por tener este rato conmigo, es, pues os he traído un regalito que me gustaría cerrar la conferencia con ello. Y para